Gracias, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Y esta patología, la fibrosis pulmonar idiopática, tiene efectos devastadores. En muchísimos casos, quizás en la mayoría, llega y a veces progresivamente a la muerte. Pero hay buenas noticias y las vamos a decir esta mañana, que son nuevos fármacos que prolongan la sobrevida de quienes tienen este tipo de fibrosis pulmonar. Y para hablar justamente de esta patología recibimos a la doctora Mónica Kierszenbaum. Ella es neumóloga y a su vez es profesora agregada grado 4 de la Cátedra de Neumología. Gracias, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctora, antes de hablar de estos fármacos prometedores, vamos a definirle a la teleaudiencia qué es la fibrosis pulmonar idiopática. Bien, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica progresiva en la cual ocurre una cicatrización patológica a nivel del pulmón que va haciendo perder progresivamente la principal función del pulmón, que es el intercambio gaseoso. Por lo cual el paciente va desarrollando en forma progresiva una insuficiencia respiratoria que se expresa clínicamente en él por una falta de aire, primero el ejercicio, que es progresiva y que invariablemente evoluciona a cada vez mayor pérdida de esa función pulmonar y lamentablemente lleva también a la pérdida de la vida de los pacientes en un plazo promedio de 2 a 3 años desde el diagnóstico de la enfermedad, si bien hay progresores lentos que pueden llegar a vivir 10 años. Pero esto es en promedio la sobrevida de la enfermedad. Estamos frente a una enfermedad de causa desconocida. Por eso idiopática, causa desconocida. Idiopática, en la cual, por suerte, estamos conociendo cada vez más factores de riesgo, identificando pacientes que son susceptibles a sufrirla por características genéticas, por rango etario. Es una enfermedad que ocurre en pacientes en general mayores de 50, 60 años, predomina en hombres y predomina en pacientes que son fumadores o que lo han sido. Entonces, dentro de este grupo de pacientes uno se puede plantear, bueno, ¿cómo podemos? Dos cosas. Una, sospecharla y poner en marcha la búsqueda de los elementos que nos pueden llevar al diagnóstico, y en aquellos que ya son sintomáticos, hacer el diagnóstico correcto con las herramientas con las que contamos hoy en día, que felizmente, gracias a que el avance de la medicina se ha producido en esta enfermedad, por un lado en forma continua y progresiva, y por otro lado dando grandes saltos, tanto en el diagnóstico como el tratamiento, y unos empujaron a los otros. Entonces, es una enfermedad que el diagnóstico se sospecha clínicamente, descartando otras causas de fibrosis. Se confirma en general imagenológicamente con una tomografía de tórax de alta resolución disponible en nuestro medio en prácticamente todos los centros de tercer nivel de nuestro país. Y en lo que se hace especial hincapié, que muchas veces se necesita un equipo multidisciplinario. El médico inicial, el médico de primer nivel de atención que la sospecha, que la deriva el neumólogo junto con el radiólogo interpretan los datos, y en algunos casos se necesita una confirmación anatomopatológica con biopsia de pulmón. Pero digamos que esas son las herramientas diagnósticas para llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y separarlas del resto de las fibrosis que pueden acontecer en el pulmón por distintas causas tóxicas de cualquier tipo, medicamentos, radiación y antígenos de tipo aviares o antígenos de otros tipos de antígenos biológicos, o incluso partículas de sílice y todas las partículas que se asocian a la neumoconiosis. Doctora, un capítulo muy importante, obviamente, que lo anunciamos y que la teleaudiencia obviamente tiene una gran expectativa, es el tratamiento. Y particularmente los últimos fármacos, los más recientes, que llegaron en el 2015, hace 3 años en nuestro país. ¿Y qué efectos tienen esos fármacos? Los fármacos en esta enfermedad y este cambio es muy importante, porque si bien se conoce la enfermedad
desde más de hace 80 años, de Sí. verdad que no teníamos ningún tratamiento que fuera específico de la Claro, enfermedad. claro. Usábamos los tratamientos compartidos con todo el grupo de enfermedades intersticiales pulmonares. Claro. En el 2011 se produce la aprobación por la Agencia Europea de estos fármacos antifibróticos, primero la pirfenidona y luego el nintedanib, y posteriormente en el 2014 se produce la aprobación por la FDA también de estos dos fármacos en Estados Unidos. Estos fármacos lo que ofrecen es un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad. No hay cura acá. No cura. Enlentecen la progresión. Exacto. Y eso que nos da tiempo. Tiempo. Y el tiempo nos permite, uno, si nosotros podemos hacer un diagnóstico relativamente precoz, que el paciente vaya preservando función y por lo tanto tenga menos síntomas porque todavía tiene más función pulmonar. Y segundo, una vez que nosotros empezamos este tratamiento, le ofrecemos tiempo de sobrevida, tiempo de evaluación a este paciente, si es por su edad y por sus otras enfermedades, candidato a ingresar en una lista de trasplante de pulmón, y también tiempo a que puedan surgir otros fármacos, porque es hoy día un campo de mucha investigación. Usted lo sabe, doctora, usted es neumóloga, pero en todas las especialidades los avances, y los damos prácticamente cada mañana, son fantásticos. Entonces, ganar tiempo en este tipo de enfermedades es ganar vida también. Tenemos una pregunta de teleaudiencia, pero antes dos cortitas mías para completar todo esto. ¿En qué casos, doctora, se llega al trasplante de pulmón? Bueno, el trasplante de pulmón es una alternativa en las enfermedades progresivas, en la cual la función pulmonar va claudicando y en el cual con toda la terapia disponible el paciente no logra ser suficiente desde el punto de vista respiratorio, ni aún utilizando oxígeno, porque la gente a veces cree que el final de las enfermedades respiratorias es solo la oxigenoterapia. Bueno, no, usamos todo el arsenal terapéutico y cuando a pesar de eso no podemos, el paciente no es capaz de respirar por sí mismo, necesita un apoyo respiratorio permanente, es que se llega al trasplante de Hasta pulmón. cierta edad, ¿no? Bueno, como todas las cosas, saber que el trasplante de pulmón implica un tratamiento no solo quirúrgico de sustituir los pulmones, sino un tratamiento inmunosupresor posterior y a su vez también son pacientes que las propias enfermedades van debilitando el paciente. Entonces existe criterios que se usan en nuestro país y en el mundo para la evaluación, la edad de evaluar a los pacientes, cerca de los 60, 65 años, y una vez evaluado la posibilidad de si está en condiciones o no de ingresar a una lista de espera. El trasplante no se hace acá, tengo entendido, sino en Buenos Aires. Ahí está, es un equipo en el cual sería, digamos, binacional, en la cual la evaluación pre-trasplante y todo el seguimiento durante y post-trasplante sí es a cargo de profesionales uruguayos dentro del marco del Fondo Nacional de Recursos, pero el procedimiento se hace en la Fundación Favaloro en Argentina, dado que existe un convenio en un marco binacional. La última mía, estos fármacos prometedores y que prolongan la sobrevida, ¿tienen cobertura, porque esto le interesa a toda la teleaudiencia, del Fondo Nacional de Recursos? Son fármacos que aún no están incorporados en la lista, pero en la cual sí existe una posibilidad de que el médico que trata al paciente y que hace el diagnóstico de esta enfermedad solicite al Ministerio de Salud Pública a través de una ordenanza administrativa que así lo permite y que de esa manera se pueda conseguir la cobertura para el paciente. Perfecto. Vamos al consultorio virtual. Una consulta sobre todos estos avances y novedades que ha dado la doctora, la hace Nadia. Mira, mi tío fue diagnosticado hace pocos meses de esta enfermedad. Sabemos todo de ella a través de Google, bueno, lo que hacen todos los pacientes. Y el mensaje de hoy, lo que ha dicho la doctora, lo agrego yo, es alentador. Bueno, usted ya lo ha señalado bastante. ¿Cómo se puede acceder a esta medicación? Mónica. Bien, es importante saber que estos medicamentos los tiene que indicar un especialista y en lo posible un especialista que se dedique dentro de la neumología a las enfermedades del intersticio pulmonar. Por ejemplo, en el Hospital Maciel nosotros tenemos una policlínica en la cual
tratamos de centralizar a los pacientes con este tipo de enfermedades porque de verdad que son enfermedades menos frecuentes que el resto de las enfermedades pulmonares, pero entonces en los centros de referencia o pedir al neumólogo que lo contacte con un neumólogo que se dedica a enfermedades intersticiales. Hecho el diagnóstico, se puede hacer la solicitud, como yo decía, por la ordenanza 692, que es una ordenanza administrativa para solicitar el fármaco al ministerio. Pero la clave es ofrecer el fármaco al paciente que de verdad lo tiene indicado. Muy bien. Doctora, 1.000.000 de gracias. No sabe lo valiosa que fue su intervención esta mañana. Esto va a tener una caja de resonancia, un efecto multiplicador en toda la teleaudiencia porque le aportó información reciente y de primera mano. Un placer. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos al micro, como siempre, la entrevista